Vamos a hablar de la palabra de Dios, del mensaje de esta mañana, y tiene que ver con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. El título es Dios abre los ojos. Amén. Dios abre los ojos. Dios quiere que veamos cosas que aún muchas veces no vemos, pero Dios quiere que veas. Y también tiene que ver con la oración que hemos hecho en esta mañana. Cuando uno está pasando por dificultades, tiene problemas, comienza a haber incertidumbre y uno no sabe lo que va a pasar. Y contamos, como somos hijos de Dios, con el respaldo de Dios. Y contamos con la bendición de que Dios nos puede mostrar. Dios nos puede mostrar. Por eso también, aparte de pedir por el reino de Dios, que venga, que se establezca, uno tiene que pedir, Señor, ayúdame a ver lo que tú ves. Siempre lo decimos cuando compartimos la palabra, que Dios es omnipotente, quiere decir que Él tiene todo poder. Amén. También decimos que Él es omnisciente, que sabe todas las cosas, omnisciente, toda ciencia. Así que es omnipotente, omnisciente, y también decimos que es omnipresente. Que esto muchas veces nos cuesta entender que Dios esté en todas partes, pero eso es la omnipresencia. Dios está en toda parte y también es eterno. No tiene ni principio ni fin. Pero tenemos que entender que Dios, al ser omnipotente, omnisciente y omnipresente y eterno, Él sabe todo y ve todo, aun cosas que todavía no pasaron. Nos cuesta razonar esto, porque nosotros no somos ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente, ni eterno. Entonces no nos entra en la cabeza. Pero esto es lo que es Dios. Por eso necesitamos que Dios nos muestre cosas que inclusive no sabemos. Él nos puede mostrar. Él puede abrir nuestros ojos. ¿Cuántos creen esto? Bueno, Él puede abrir nuestros ojos espirituales y nos puede ayudar a ver. Y esta es una bendición de Dios. Nos puede ayudar a discernir, nos puede ayudar a anticiparnos inclusive a cosas que nos pueden causar problemas y librarnos. Dios lo puede hacer. E inclusive nos puede ayudar a ver cosas que a veces ignoramos y que son tan importantes para nuestras vidas, que es su respaldo. Dios respalda a sus hijos y muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos ciegos espiritualmente. Y así vamos a ver varias cosas que tienen que ver con este mensaje. Pero es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que siempre le digamos al Señor, Señor, ayúdame a ver, abrime los ojos. ¿Cuántas veces en la vida te han dicho, estás ciego, estás ciega? Porque uno, y no es una ceguera física, sino es una ceguera interior, una ceguera espiritual. Y cuando pasan el tiempo, uno realmente se da cuenta que hubo cosas que no la vimos, no nos dimos cuenta. Es más, hay gente que se le pasa toda la vida y no ve nada. Parece como que, ¿por qué? Porque estamos ciegos. Y esto tiene que ver con un mover del mundo espiritual que va a tratar de que nosotros veamos las cosas lo menos posible. Y tiene que ver con el mensaje de esta mañana. Así que vamos primero a la palabra. Primer pasaje bíblico que vamos a compartir y está en el Salmo 146, versículo 8. Y fíjese la oración del salmista. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. Amén. Vamos a darle un gran aplauso a la palabra de Dios. Gracias, Jesús. Tres promesas, tres bendiciones. La primera, el Señor abre los ojos a los ciegos. Y hablando de los ciegos espirituales.
El Señor ama y libra a los que están agobiados, a que están agobiados. Y tiene que ver con la ceguera. Cuando alguien no ve bien, en el mundo espiritual, usted va a notar que empieza a estar agobiado. Si hay alguien aquí que se encuentra agobiado o agobiada por los problemas, la razón es porque no puede ver y no sabe lo que va a pasar y está tan atormentado o atormentada por las dificultades que la persona se encuentra agobiada, se encuentra atormentada. Lo que necesita es que se abran sus ojos. Y esta es la bendición y tiene que ver con la palabra de Dios. Si hay algo que te agobia, si hay algo puntual que te está atormentando, inclusive hasta te puede quitar el sueño, es por falta de visión. Porque realmente no sabes lo que va a pasar y eso produce tanta inquietud. Y lo que necesitamos es que Dios nos muestre. Si tan solo Dios nos muestra lo que va a pasar, eso nos tranquilizaría por completo. Eso quitaría el agobio. Por eso la palabra de esta mañana está dirigida mucho a los que quizás están inclusive estresados, cansados. Bueno, pedile a Dios que te ayude a ver. Por ahí Él te muestra y te vas a dar cuenta de que hay cosas que te estás preocupando y esa preocupación es en vano. ¿Por qué? Porque no es lo que pensabas, no es lo que te parecía. Entonces es muy importante que Dios abra nuestros ojos. Es muy importante. Y luego de este mensaje vamos a orar para que Dios saque toda clase de velos, toda clase de ceguera espiritual. Cuando vamos a la Biblia, nos encontramos muchas veces con casos de personas que por alguna razón no veían. Muchas veces tenían una especie de velo. En el libro de Ezequiel habla de un velo que inclusive lo hacían aquellas personas que practicaban el ocultismo. Los ocultistas hacían hechizos, trabajos, conjuros, de tal forma que las personas comiencen a estar ciegas. Por eso usted va a notar muchas veces personas que son engañadas por sectas o entran al ocultismo y uno dice, ¿cómo pudieron haber caído en todo eso? ¿Cómo pudieron haber inclusive gastado todos sus recursos en esa clase de estafas? ¿Por qué? Porque se encontraban ciegos espirituales, con ceguera espiritual. Quizás hay alguien que en algún momento recurrió al ocultismo y ahora inclusive muchos hasta se sienten mal. Dice, ¿cómo yo hice todo esto? ¿Cómo caí en estas prácticas? ¿Cómo llegué a hacer todo lo que me mandaron a hacer y no me di cuenta? Porque estabas ciego o ciega espiritualmente. Y eso es lo que muchos hacen cuando practican el ocultismo. Maldicen de tal forma que allí en el libro de Ezequiel habla de vendas mágicas, velos. Hace que uno físicamente ve, pero en el mundo espiritual no ve nada y cada día son engañados más, son estafados más y algunos llegan hasta la perdición, pierden su vida por estar ciegos de esta manera. Por eso es tan importante y que puede ser que hoy nos encontremos con personas que están en esa situación, ciegos espiritualmente por el ocultismo. Ciegos y no alcanzan a ver y hasta se encuentran agobiadas, desesperados. Bueno, la bendición es que Dios puede romper, puede quitar esos velos, esa ceguera espiritual que el diablo durante años ha construido. Cuando oremos, ese velo va a ser quitado. Lo que produjo el ocultismo, lo que hicieron algunos brujos, hechiceros, bueno, por medio de pactos y cuando las personas le dan lugar, bueno, en el nombre de Jesús se puede deshacer. En el nombre del Señor hay victoria, hay victoria. Por eso si hay alguien aquí que está ciego de esta manera porque ha caído en la trampa del ocultismo, la bendición es que en Cristo hay libertad. Amén.
Ninguna obra del diablo puede prevalecer. Esos velos serán quitados. Gracias, Señor. Por eso esa puede ser una clase de ceguera. Personas que están como encantadas, fascinadas por algo que es una mentira. Y los que están a su alrededor se dan cuenta que es mentira, que es estafa y es un velo. Es un velo. Si hay alguien aquí que ha caído en esa trampa, la bendición, la buena noticia es que en Cristo hay libertad. Él va a abrir tus ojos y esa ceguera va a ser quitada. Esa ceguera va a ser quitada. El Señor nos va a dar luz. Después está la ceguera que produce el orgullo. Muchas veces, por nuestro orgullo, uno se endurece el corazón, de tal forma que aún ve el obrar de Dios, lo ve, pero no lo ve. Lo ve, hay gente que ha visto milagros, pero no lo alcanza a registrar. Solamente puede tener la imagen, pero no llega a penetrar su corazón, su interior, y no impacta su vida. Seguramente a usted le ha pasado personas que ha visto que han vivido un milagro como una sanidad física y hoy no le están dando la gloria a Dios. Es más, no reconocen que Dios hizo la obra, pero vieron un milagro, pero no lo registraron en su interior, en su corazón. Bueno, hay muchos ciegos con estas características, que han visto lo que Dios hace, pero no lo pudieron registrar en sus corazones. No lo tomaron. Esa es otra clase de ceguera. No ver lo que Dios hace, no ver. Piensen los religiosos que estaban en el tiempo de Jesús, cuando Jesús, todos los milagros que hacía, inclusive cuando resucitó a Lázaro, usted va a ver que los religiosos buscaban a Lázaro para matarlo, querían borrar la evidencia. Aquellos que conocían la palabra de Dios, aquellos que sabían de la Biblia, en vez de buscar la evidencia para glorificar a Dios, el testimonio de una persona que había resucitado, hacía 3 días había muerto y había resucitado, bueno, ellos buscaban a Lázaro para matarlo. Eso es ceguera. Esa es una de las peores cegueras espirituales. Resistir a Dios, resistir lo que Dios hace. Aún viendo lo que Dios hace, uno lo resiste. Bueno, en ese caso los religiosos estaban en esa situación. Por eso también, que Dios nos libre de esa ceguera. Si ahora mientras vamos avanzando en la palabra, si usted ve que se encuentra en esa situación, vamos a orar para que el Señor abra los ojos, para que quite toda clase de ceguera y pueda realmente ver. Así que vamos al primer punto de este mensaje. Primero, hay 2 tipos de ceguera, la física y la espiritual. Bueno, la física, la persona no vidente va a estar siempre con una limitación en ese aspecto, va a tener que trabajar sobre sus otros sentidos para tratar de salir adelante. Dios también puede hacer un milagro en la sanidad. Quizás aquí hay personas que están perdiendo la vista y tienen temor a la ceguera física. Bueno, vamos a orar para que Dios sane. Hay personas ciegas espiritualmente, pero también ciegas físicamente que necesitan un milagro. Un milagro. Así que, bueno, vamos a orar por sanidad. Eso produce mucha limitación. Pero la peor de las cegueras es la ceguera espiritual. La ceguera que no te deja ver, el propósito que tenés en la vida. ¿Para qué estamos acá en la tierra? Vamos a ver que en el mundo hay un montón de personas ciegas espiritualmente que van a vivir durante toda su vida sin darse cuenta para qué están aquí en la tierra. Va a pasar toda su vida, van a morir y no se dieron cuenta, no encontraron el propósito, no lo encontraron por estar ciegos espiritualmente. Otros, como recién decía, ciegos por el ocultismo, han hecho pactos, han
hecho trabajos de hechicería, brujería, diferentes ritos, ceremonias que están ciegos espiritualmente. Los demonios han cegado y están cegando su vida. Y hoy están agobiados, atormentados y no le encuentran satisfacción a su vida en ningún aspecto por la ceguera espiritual que tienen. Pueden tenerlo todo, pero no lo pueden disfrutar porque están ciegos. Esta misma clase de cegueras pasa con aquellos ricos que han amontonado riquezas, que está allí en Eclesiastés, dice, amontonan riquezas, pero no le dan la gloria a Dios. Y amontonan riquezas sin sentido y sin propósito. Y después empiezan a estar ciegos en el área del disfrute. No tienen la capacidad de disfrutar toda esa riqueza. Así que tienen un yate, lo miran y no los hace feliz. Tienen un auto nuevo, lo miran y no les trae ninguna felicidad. Una casa y tienen sus cuentas en los bancos llenos de dinero y no son felices. No son felices. Es más, usted quizás desde afuera dice, uy, si yo tuviese esa casa. Bueno, él la tiene y no es feliz. No es feliz. Uy, sí, qué lindo sería andar en barco, ir a pescar aquí en Mar del Plata, en la costa. Lo tiene y no es feliz. ¿Por qué? Porque está ciego y no va a tener nunca la capacidad de disfrutar todo eso. Es la peor de las maldiciones. La peor. ¿Por qué? Porque tenés todo y no le encontrás sentido a nada. Bueno, también. Esa es una forma de estar ciego espiritualmente. Pero por ahí no estás, no sos multimillonario, no tenés barco, casa, pero por ahí tenés cosas maravillosas en tu vida, una hermosa familia, tenés la bendición de tener agua caliente en tu casa, de calefacción, de comer todos los días, de vestirte. Y por ahí andás renegado de la vida. Enojado, enojada. Y también es porque estás ciego o ciega. No te das cuenta, no lo valorás. Por ahí tenés ropa, dormís en una cama calentito, tenés gente que te abraza, familia, hijos, nietos, y no lo valorás. Andás enojado, enojada, maldiciendo, peleándote con todos, y no te das cuenta que tenés algo maravilloso y también te encontrás ciego. Eso es ceguera espiritual. ¿Y sabes cuál es el problema de estar con esa ceguera? Que uno no glorifica a Dios y no agradece a Dios. Tremendo, ¿no? Protestás, te quejás tanto que nunca tenés un momento para decir, Señor, gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias por la vida. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a otra palabra. La falta de visión espiritual, ¿qué nos atrae? Atrae el temor. Atrae la esclavitud y la dependencia. ¿Qué cuidado hay que tener? Cuando no tenemos visión, cuando no entendemos y no vemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, nos llenamos de temores. Cualquier dificultad, enseguida se apodera de mí el temor. El temor es algo totalmente que confronta con la fe, contrario a la fe. Dios nos desafía y nos dice que la forma de agradar a Dios es por la fe. Pero cuando no tenemos visión, empezamos a llenarnos de temores. Es como que vivimos contramano de Dios. Dios te dice vivir por fe, pero uno vive lleno de temores. Por falta de ver, de entender que Dios tiene para nuestras vidas cosas grandes, cosas maravillosas. Entonces lo que necesitamos es visión. Si te estás llenando de temores, necesitas que Dios abra tus ojos. Si te estás llenando de temores por acontecimientos que todavía ni pasaron y pensás que pueden llegar a pasar y por eso tenés miedo y temor, bueno, necesitas que Dios abra tus ojos. Necesitas que Dios saque esa incertidumbre y te pueda afirmar. Tenemos que pedir la fe del Señor. Es tiempo de vivir por fe. Para eso necesitamos que Dios abra
nuestros ojos. Amén. Dios abra nuestros ojos. ¿Y qué más? La esclavitud. Cuando no tenemos visión, empezamos a ser esclavos de todo aquello que quizás ignoramos. El ejemplo que decía del ocultismo. Gente que comienza a ser esclava de ocultismo. Gente que es esclava del horóscopo. Y si un día el horóscopo te dice, los martes corres peligro de vida, vos ese martes vas a estar esclavo a eso. Jugale al 47 que sale, y vos, ¿qué haces? Vas a estar pensando en ese número todo el día, esclavo a eso, esclavo. Después, cuando no salió el número, ¿qué te sucede? Te agarras una depresión, pero te produjo esclavitud. Y a veces, digo como broma, pero a veces hay temas mucho más profundos. Vas a perder a tu mujer, vas a perder a tu esposo, vas a perder a tus hijos, te va a ir mal, te va a ir bien. Y uno termina siendo esclavo por no ver, por estar con ese velo de engaño. Por eso la falta de visión trae esclavitud. Qué seguridad lo que nos dice la palabra, que a los hijos de Dios nos va a ir bien. Amén. A los hijos de Dios nos va a ir bien. Te va a ir bien. Los hijos de Dios, el que cree en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que no tenemos ni siquiera tenerle temor a la muerte, porque tenemos promesa de vida eterna. Así que no tengas ningún temor, no tengas ningún temor. Eso te va a dar victoria. Entonces decíamos, y también dependencia. Dependencia. Cuando no tenemos visión, empezamos a depender de cosas que no nos dan libertad. No tenemos independencia, sino dependencia. Dependemos de algún vicio, dependemos de la droga, del alcohol, dependemos de algo. Dependemos de algo porque necesitamos que algo nos sostenga, porque tenemos mucha incertidumbre, tenemos mucha ansiedad. Por eso necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Necesitamos que Dios nos muestre. Si estás atravesando y estás atado a alguna clase de vicios, dependés de algo, tenés una dependencia total, inclusive de alguna persona. Vuelvo de nuevo a insistir, del ocultismo, tenés dependencia de que alguien te lea las cartas y si no parece que estás, no tenés salida, tenés dependencia de que alguien te haga un trabajo de brujería, de hechicería, tenés dependencia de esas personas. Bueno, Dios te puede independizar, tenés que ver. Esa ceguera tiene que ser quitada. Esa ceguera, porque es mentira que necesitas depender de eso para estar bien. Es mentira que necesitas mucho dinero para ser feliz. Es mentira que tenés que tener éxito en la vida y así vas a ser feliz. Es mentira. Tenés que hacer la voluntad de Dios. Tenés que hacer la voluntad de Dios. Que el Señor saque esa ceguera. Es mentira que tenés que pisarle la cabeza a todas las personas para que salir adelante y tenés que ser individualista y preocuparte por tu éxito. Es mentira, es la mentira que el mundo le enseña a los que están ciegos y pasan toda su vida detrás de algo y cuando ya su vida está por terminar se encuentran que no tuvo sentido esa manera de vivir porque estaban ciegos. Tenemos la bendición que el Señor puede abrir nuestros ojos y no vamos a tener ninguna dependencia, ninguna. Por eso dice el Señor en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad te libertará, nos hará totalmente libres, libres. El velo tiene que ser quitado. Por eso si tenés alguna dependencia, sos esclavo de algo o tenés temores, bueno, lo que necesitamos es ver. Y tenemos que orar de esta manera. Señor, ayúdame a ver. Ayúdame a ver con tus ojos. Aprovechemos la omnipotencia de Dios,
la omnipresencia de Dios, la omnisciencia. Aprovechemos todos esos atributos que Dios tiene y el Señor nos puede dar ese respaldo para estar bien, para vivir mejor. Él nos va a ayudar a ver. Amén. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver realmente? Bueno, vamos a pedirle al Señor y Él va a escuchar esta oración y la va a responder. Amén. La va a responder. Vamos a otra palabra. Aquellos que poseen visión tienen poder, primero, contra las pruebas. Cuando viene una prueba, estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que puede pasar después. Cuando vemos en el mundo espiritual, sabemos que no estamos solos, que Dios toma el control, que Dios tiene diferentes alternativas, que Dios siempre va a tener una salida, porque Él es lo que Él dice. Cuando viene una tentación sobre un hijo de Dios, hay algo que tenemos que estar seguros, que si Dios lo permitió, es porque sabe Dios que la podemos soportar. Pero también cuando Él permite que suceda algo así en nuestras vidas, Él ya ha preparado una salida. Si hoy estás pasando por una prueba, por una dificultad, y te estás preguntando, ¿por qué me pasa esto? Bueno, Dios ya de antemano sabía que eso lo vas a poder soportar. Lo podés soportar. Así que no pienses y ni siquiera digas, uy, esto yo no lo aguanto, no puedo más. No, no es verdad. Eso es por la ceguera que uno tiene. Podés, porque Dios dice que vas a poder. Pero también por la ceguera que uno tiene no ve la salida. Pero Dios ya tiene preparada esa salida. Dios ya tiene preparada la salida para que salgas de esa dificultad. Solamente necesitamos verla. Si Dios la preparó, ya la tiene en vista. Necesitamos que nosotros la podamos ver. Y Dios la quiere mostrar. Él te va a mostrar la salida de esa situación. Él te va a mostrar la salida de ese problema. Él te va a mostrar. Solamente necesitas verlo. Amén. También dice contra las luchas, aquellas cosas que estamos confrontando, también necesitamos que Dios nos muestre, cuál es tu lucha. Necesitas contar con el respaldo de Dios. ¿Cómo? Que Él abra tus ojos, No estás solo, no estás sola, necesitas que Dios te muestre. Y dice también, contra las estrategias del diablo. El enemigo ataca a los hijos de Dios, es una realidad. No es que cuando uno conoce a Cristo, estamos en un mundo de paz y felicidad y no hay ningún problema. Por causa de Cristo inclusive, por causa del Señor, o solamente porque a Satanás no le gusta que a los cristianos les vaya bien, va a haber confrontación. El diablo siempre va a intentar destruir la obra de Dios y nosotros somos obra de sus manos, obras del Señor. Así que estás en la mira del enemigo. Amén. Es necesario que lo sepas que el enemigo tiene una estrategia para destruir a los hijos de Dios. Pero nuestro Señor es más grande y más poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Y hay una estrategia satánica, pero el Señor tiene un plan. Y eso es lo que necesitamos ver. Si tenemos visión, nos sentimos seguros. Y vamos a leer una historia bíblica que pasó esto. Estaba el profeta Eliseo y parecía que estaba solo. Y estaba allí su ayudante. Y tenía delante de él un ejército terrible que los querían destruir. Y imagínate, aquel ayudante del profeta estaba asustadísimo. Tenía temor, tenía dependencia, tenía esclavitud, las tenía todas, del miedo que tenía. Y vamos a ir a este pasaje bíblico. ¿Qué pasó? Segunda de Reyes. Para los que anotan, Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15, dice, ya habían pasado unos días, dice, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió,
había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados, sus enemigos. Y entonces dice, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, amén, oró, es la oración que vamos a hacer en esta mañana, oró y dijo, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¡Aleluya! Muy bien. Muy bien, muy buena palabra. Bueno, acá esta palabra es increíble. ¿Por qué? Porque el joven sirviente se levanta a la mañana y mira y ve todo un ejército enfrente. Lleno de tropas, carros, caballos, un ejército terrible. Y entonces, bueno, como cualquier persona que no ve como Dios ve, se llena de temores, Y empezó a los gritos, ¿qué va a pasar con nosotros? Y le avisa al profeta. Y el profeta tenía visión. El profeta veía lo que Dios veía. Veía lo que Dios veía. Veía y sabía que él no estaba solo, sino que Eliseo sabía que él tenía respaldo de parte de Dios. Solamente faltaba una cosa, que el joven lo viera. Imagínate que sos uno de esos jóvenes. Te levantás a la mañana y ves todo un ejército que está a punto de destruirte. Y los ejércitos de ese tiempo, y más el ejército sirio, no era un ejército que respetaba las normas. Cuando invadían, destruían todo, terminaban con todo. Así que era algo natural y real que ese día era el día de tu muerte. Ese día te morías. Faltaba la visión de Dios. Faltaba que Dios mostrara. Entonces dice que Eliseo oró. La oración tiene poder, amén. La oración tiene poder. Aleluya, la oración tiene poder. Es tan simple. A veces cuando uno predica es tan simple decir si orás tu vida puede cambiar. Hermano, orá. Parece una oración simple, parece una palabra, un consejo muy simple, básico, pero es tan importante. Y es lo que hizo el profeta. Señor, mostrale en qué condiciones estamos, la condición real en la que estamos. No sé si oró de esta manera, pero usó alguna palabra para decir, Señor, mostrale. No sé cómo se llamaba el joven, pero mostrale. Y dice que al instante los ojos se le abrieron y pudo ver allí en la montaña que rodeaba a Eliseo todo el ejército que estaba a favor del profeta. Todo el ejército. La pregunta es, el ejército de Dios estaba aunque no se veía. Amén. Y la pregunta es, ¿tenés conciencia del ejército que está a favor tuyo? ¿Tenés conciencia de todo lo que Dios ha puesto a favor de tu vida? ¿Tenés conciencia? ¿Lo ves realmente? Y quizás no lo ves, ni siquiera lo sentís. Y es una realidad que muchas veces vivimos, pero no quiere decir que no está. No quiere decir que no está. El ejército está. El joven no lo veía, pero no porque no estaba. Era porque sus ojos estaban cerrados. Sus ojos estaban velados a ver en el mundo espiritual.
Como nos puede pasar a cada uno de nosotros, que muchas veces nos sentimos solos, nos sentimos como que no hay salida, nos sentimos como que a los problemas no hay solución, pero en realidad porque no vemos realmente lo que está a nuestro favor. Por eso nuestros ojos deben ser abiertos. Tenemos que ver que Dios está a favor de sus hijos, de la iglesia, de su pueblo, de todos nosotros. Por eso si te sentís con algún problema, con algo y parece como que no hay solución, es mentira. La realidad es que no estás viendo lo que está a tu favor, lo que está sobre tus espaldas. El ejército de Dios, como le pasó a este joven. El ejército de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los ojos tienen que ser abiertos. Pero ¿qué pasa? Vamos a ir a otra palabra. Satanás quiere que no veamos. Y ahí está el punto. Por eso tenemos que orar. Esto es una confrontación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a la 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hay un plan, aleluya, hay un plan diabólico, que no veas. Lo que le pasaba al joven, lo que le pasa a mucha gente y lo que nos puede pasar a veces es que no vemos. ¿Por qué? Porque el diablo va a intentar de que no veas. Lo intenta con toda la humanidad, que ni siquiera entiendan que el evangelio de las buenas noticias. También te ayuda a entender por qué muchas veces tenés un ser querido que le hablas del Señor y parece que le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Por qué? Porque no ve, entendelo. Orá por él, que sus ojos comiencen a ver. Muchas personas les hablas de Dios y se burlan, se ríen. Les parece una locura el evangelio. Les parece una locura hablarle de la cruz, de la bendición de Dios. Porque no ven. El diablo se ha encargado de que no vean. Hay que orar para que ese velo sea quitado. No te enojes, no es porque no predicas bien, no es porque no le manifestaste bien la palabra, es simplemente porque no ve, está ciego. Quizás inclusive tenés a alguien que se ensaña y te hace daño, se mete con tu fe, se burla, te juzga. Bueno, el problema es que no ve. Si un día sus ojos reciben visión, bueno, Dios puede tocar ese corazón. Pero este es el plan diabólico y contra eso uno tiene que orar. Quizás no estás viendo y es por un plan de las tinieblas. Necesitas que el Señor te dé visión. Porque también hay otra palabra que es muy importante. El plan de Dios es abrir los ojos de sus hijos. ¿Amén? El plan de Dios es abrir los ojos de sus hijos. El plan de Dios es abrir los ojos de sus hijos. Sí, Señor. Si no ves en algún área, vamos a orar para que Dios te dé la visión, que Dios te muestre, que Dios... Muchos no ven porque sus ojos están vendados. Muchos no ven porque necesitan la revelación de Dios. Muchos no ven porque no prestan atención, pero de cualquier forma el plan de Dios es que veas. O solamente necesitas que alguien ore por tu vida, como pasó. El profeta oró por el joven y al instante comenzó a ver. Y estoy seguro que si en alguna área de tu vida hay confusión, hay dificultad, necesitas que Dios te muestre. Si se lo pedís con un corazón sincero, de corazón, bueno, Dios te va a dar visión, porque Él lo quiere hacer. Por eso en esta mañana vamos a soltar una palabra. ¿Cuántos están preparados para declarar una palabra? Vamos a ir a la palabra. Una palabra que está en Marcos, capítulo 7, versículo 34. En este caso Dios le da la orden a un hombre que era sordo y suelta esta palabra. Y su sordera desapareció, sus oídos se abrieron.
hoy la vamos a usar para que se abran nuestros ojos. Amén. Para que tengamos visión. Así que los invito a ponerse de pie. Vamos a hacer esta declaración. Cuando Jesús oró delante de este hombre sordo, dice que mirando al cielo suspiró y dijo, Efatá, que significa ábranse. Amén. Vamos a soltar la misma palabra. Le vas a decir a tus ojos, Efatá. Amén. A tu visión espiritual, Efatá. Le vas a dar la orden que se abran. Lo tenés que hacer con autoridad y con fe. Para soltar esta palabra se necesita fe. Si es algún área puntual en que no ves la solución, la salida, bueno, ábranse. Mis ojos espirituales se tienen que abrir. Si estás viviendo en incertidumbre, ansiedad, depresión, bueno, la razón es que te falta visión. Efatá, que se abran tus ojos espirituales y comiences a ver, y vas a ver que cuando se abran tus ojos te vas a dar vuelta y vas a ver un respaldo de Dios. Creías por tu ceguera que estabas solo o sola, pero es mentira. Hay un ejército celestial a favor de todos nosotros. Hay un ejército celestial a favor de sus hijos. Efatá, ábranse. Levantá tus manos al cielo y vamos a orar. Padre amado, recibimos tu palabra y pedimos que en aquellas áreas que estamos ciegos, que en aquellas áreas que no vemos, Señor, ahora, que nuestros ojos se abran. Efatá, se abren ahora y vemos el mundo espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos esta bendición en todas las áreas donde hay ceguera, donde no hay visión, donde no hay certeza. Declaramos que por la fe vemos con tus ojos, con tu visión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.